¿Qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a Libros y Café con Paola. Hoy el capítulo 18 de la segunda parte de Carne Amarga. Después de su aventura en la provincia del Oro, siendo un mocoso todavía, Honorio se perdía todos los días entre los matorrales cercanos y vigilaba a hurtadillas la casa de los vecinos, porque entre esas casas había un taller mecánico. Esperaba a que don Juan entrara al mismo para correr hacia allá, pues le gustaba mirar cómo envolvían los carretes de cobre. A veces tenía la suerte de que lo tomaran en cuenta y lo pusieran a limpiar tuercas o tornillos oxidados. Su vida transcurría en ir de su casa al taller mecánico y así poco a poco aprendió el oficio. En la tarde iba a la escuela, pero no le gustaba mucho. Le parecía que era una pérdida de tiempo y logró aprender lo necesario para desenvolverse en la vida. No sabía que más adelante, por los cambios que le traería su existencia, cultivaría el amor por la lectura. Llegaría a tener una gran biblioteca, pero más que nada coleccionar libros, solo para contemplarlos. Escuchar música clásica en su soledad, la que lo conmovía hasta sus cimientos. Ensimismado, como si navegara por una vorágine inmensa que no se detenía nunca y se elevaba hasta sitios insospechados. De repente, se sentía en un laberinto del que no podía salir y veía de lejos a sus hijos, que lo miraban con ojos lánguidos y tristes porque no los tomaba en cuenta. Muchas veces le salían lágrimas porque no sabía qué le pasaba. Él mismo no se comprendía, pero no quería huir del laberinto que era su alma, sino seguir entrando en él, como bajando por una escalinata larga, acaracolada y sombría de lo que llevaba hasta un punto del que no quería escapar. Cuando salía del laberinto, volvía a la realidad, escuchando nuevamente su música, y recordaba su infancia, a su padre, que se fue muy temprano un mal día y no regresó jamás. Su madre cosía, pues no le quedó otro remedio que hacerlo para darles el sustento, pero como a Honorio le gustaba trabajar y no estudiar, se recluía siempre en el taller de don Juan y cada semana le entregaba unos cuantos sucres por las tareas o mandados que él hacía con eficiencia. Pronto creció. Se había especializado tanto en la mecánica, no solo en la automotriz, sino en el arreglo de toda clase de artefactos, que un día se arriesgó. Fue a una oficina y ofreció sus servicios. Luego de conversar con el gerente, explicarle sus conocimientos y viendo que era un hombre emprendedor, le dijo que iba a confiar entregándole una máquina de escribir Royal, de esas pesadas que se usaban en aquel tiempo. Se la llevó y con unas cuantas herramientas que había adquirido con su salario se puso a repararla. Tardó un día en hacerlo. La llevó a las 24 horas. El gerente se admiró de su trabajo entregándole 3 máquinas más. Con esa fama que iba adquiriendo, le empezó a llegar más tarea que realizar, teniendo que alquilar una vieja bodega y dar empleo a un muchacho que sería su aprendiz. Su nombre era Felipe, el cual lo acompañaría durante muchos años de su vida. Honorio pasaba tiempo entre tornillos y herramientas, entre el divagar de su mente y la concentración poderosa que ponía en su trabajo. Salía al amanecer y se entregaba a sus faenas hasta las 6 de la tarde. Era un joven todavía y no tenía más aspiraciones que trabajar para llegar a tener su propio taller, y así fue que, poco a poco, este fue engrandeciendo hasta adquirir gran fama. De la vieja bodega se trasladó a un almacén de la calle Malecón y allí, frente a la ría, pasaba la mayor parte de su tiempo. No tenía más vida que el trabajo. Todos los días recorría a pie desde su casa, que quedaba cerca de la Quinta Piedad, que era una derruida mansión donde en algún momento vivieron personas consideradas nobles. Allí se celebraban grandes fiestas y él, desde su casa, escuchaba la música y se ponía a recordar su niñez. El cacao, asoleándose en las veredas para que se secara, impedía el tránsito por ellas. Honorio caminaba por la calzada sorteando el paso de los estibadores, cargando los sacos que traían de la provincia de Los Ríos y lo colocaban en las aceras por muchos días. El olor inundaba todo ese sector. Lo acompañaría muchos años de su vida. Solo de evocarlo le venían todos los recuerdos de su infancia y de su edad juvenil. Pasaba a diario por las mismas calles,
Ya lo conocían los vecinos y se oía que murmuraban a su paso porque por allí iba el maestro, pero que lo veían muy solo. Le hacía falta una pareja. Se hacía como que no escuchaba, siguiendo su camino hasta llegar al taller. Este tenía un ventanal que le servía de distracción, pues cuando paraba de trabajar se asomaba para ver el río. En ciertos momentos con su marea llena y otras estaba tan bajo que se veía buena parte del casco de los lanchones y pequeñas embarcaciones que acodoreaban en los muelles. Se escuchaba ruido, muchos gritos de estibadores llevando la mercancía hacia los barcos. Corría el año 1922, apenas tenía 25 años y ya había recorrido mucho camino. Pudo presenciar la masacre que ocurrió el 15 de noviembre, que dejó en él una huella indeleble, ver cruces en toda la ría teñida de sangre, que desde su taller observaba escondido con un colchón encima para que no le llegaran las balas. Pasó el tiempo y conoció a una hermosa mujer. Se casó y tuvo un hijo. Fue feliz en cierta medida, porque al cabo de un tiempo a ella se le presentó una rara enfermedad, lo que le imposibilitó inclusive de cuidar a su hijo, teniendo que recurrir a una señora vecina para que le diera los cuidados, pasando algunos años en su lecho de enferma hasta que murió. La situación en que quedó era preocupante. ¿Quién cuidaría de su hijo mientras trabajaba? Ya tenía 7 años. Lo matriculó en un colegio como semi-interno, para que al salir a las 4 de la tarde se lo llevaran al taller. Allí hacía sus tareas y le enseñaba el oficio. Pronto se dio cuenta que también a su hijo Carlos le gustaba andar entre cables y tornillos. Acordándose de su infancia, pensó que seguiría su mismo camino. Pasaron 6 años. El niño estaba terminando la primaria y pronto tendría que ir a otro colegio porque no había secundaria en el que asistía. Gracias amigos por acompañarme en el capítulo 18 de la segunda parte de Carne Amarga. No se olviden suscribirse, comentar, compartir y darle like.